Mi prometida lleva a sus hijas a cenar y al minigolf y deja sola a mi hija, cuando prometió cuidarla, pero aún faltaba que mi hija me dijera el resto de cosas. Para darles un poco de contexto, soy un padre de 39 años, papá soltero de Dorothy, de 10 años. La madre de Dorothy se fue cuando ella tenía solo 3 años y nunca más le importó su hija. Esto quiere decir que no hizo ni llamadas, no mandó tarjetas, nada. Mi ex-suegra, Carol, ha sido de gran ayuda en la crianza de Dorothy. Ella vive a unos 15 minutos de aquí, y siempre ha estado disponible cuando necesitaba cuidado para mi hija. Hace 4 años conocí a Michelle, de 37 años. Ella tiene 2 hijas, Emma, de 15 años, y Zoe, de 12 años, de un matrimonio anterior. Michelle comparte la custodia con su ex-esposo a través de un arreglo inusual, donde ella tiene a sus hijas de enero a junio, y él las tiene el resto del año. Cuando empezamos a salir, Michelle fue increíble con Dorothy. Ella ocupaba el rol de figura materna que había estado ausente. Dorothy la aceptó de inmediato y durante más de 3 años, todo marchaba bien. Michelle y sus hijas se mudaron a mi casa el pasado septiembre. Es una casa de 3 habitaciones, no muy grande, pero cómoda. Dorothy ha tenido su propia habitación desde pequeña. He intentado mantener las cosas estables para ella, especialmente desde que su madre se fue. Siempre ha sido hogareña, pasando tiempo ya sea conmigo o con Carol. Hasta hace poco, nunca había estado sola por más de 1 hora, y eso era raro, por lo general solo salía a hacer compras rápidas durante el día. El problema comenzó en noviembre, unos 2 meses después de que Michelle y sus hijas se mudaran, luego de habernos comprometido. Michelle se acercó a mí sobre los arreglos de las habitaciones. Quería que su hija mayor, Emma, tuviera su propia habitación, lo que significaría que Dorothy tendría que compartir la habitación con Zoe. Michelle argumentó que, como Emma era mayor y solo vivía con nosotros la mitad del año, merecía su propio espacio. Yo no estaba de acuerdo. Dorothy siempre había tenido su propia habitación en esta casa. Este era su espacio seguro, su territorio. Mi intuición me decía que hacerla renunciar a su habitación, y compartirla con alguien que apenas conocía, la haría sentir desplazada en su propia casa. Traté de explicarle esto a Michelle, pero no parecía entender, porque me estaba poniendo las cosas difíciles con el tema. Finalmente, dejamos el tema de lado, pero pude notar que todavía le molestaba. Las cosas estuvieron tensas durante unas semanas, pero parecían calmarse conforme llegaban las fiestas. El fin de semana pasado cambió todo. Me llamaron para trabajar inesperadamente en un turno de 12 horas el sábado. Esto ocurre de vez en cuando. Trabajo en mantenimiento de emergencia en una planta industrial, y cuando algo se descompone, debo ir. Usualmente, cuando esto pasa, Dorothy va a la casa de Carol. Pero esta vez, Michelle me aseguró que se encargaría de Dorothy, así que no llamé a Carol. Cuando llegué a casa alrededor de las 9:30 de la noche, encontré a Dorothy sentada sola en la sala viendo televisión. Aún llevaba el pijama de esa mañana. Cuando le pregunté cómo había estado su día, solo se encogió de hombros. Fue entonces cuando noté la bolsa de comida para llevar sobre la mesa de café frente a ella. El recipiente estaba completamente frío. Le pregunté a Dorothy dónde estaban Michelle y las niñas. Ella me dijo que habían salido y le dijeron que traerían la cena a casa. Más tarde, al hablar con Michelle, supe que habían salido a cenar a un restaurante y luego a jugar minigolf. Habían dejado a Dorothy sola en casa por al menos 5 horas. Esperé a que Michelle llegara a casa. Cuando llegó alrededor de las 10:15 de la noche con sus hijas, le pedí hablar con ella en privado. Le dije que me parecía una absoluta locura que dejara a Dorothy sola, y que ni siquiera pensara en llevarla a una salida familiar, especialmente cuando yo no estaba en casa. Michelle inmediatamente se puso a la defensiva. Se centró en la comida fría, diciendo que Dorothy podría haberla calentado ella misma y que no esperaba que la comiera fría. Cuando seguí presionando sobre por qué había dejado a Dorothy, Michelle lo dio vuelta y me preguntó por qué estaba bien que yo fuera a lugares solo con Dorothy. Le expliqué que en los meses desde que sus hijas se mudaron, mis salidas solo con Dorothy habían sido al supermercado y una visita al veterinario, para el gato de Dorothy. Estas eran necesidades, no actividades familiares divertidas como la cena y el minigolf. La discusión terminó con ambos frustrados y sin resolver nada. Esa noche dormí en el sofá. La semana siguiente fue incómoda. Michelle y yo apenas hablamos más allá de lo necesario para el funcionamiento del hogar. Las niñas notaron la tensión, pero tratamos de mantener las cosas civiles frente a ellas. Luego llegó el viernes. Michelle iba a llevar a Emma y Zoe al dentista para sus chequeos de 6 meses. Cuando se estaban yendo, Michelle hizo un comentario sobre si esperaba que eso no ofendiera a Dorothy también. Lo dijo de la forma más sarcástica posible. Le dije lo que era, un comportamiento infantil e inapropiado. Ella respondió diciendo que yo estaba siendo ridículo por toda la situación. Ambos también dijimos cosas que no deberíamos haber dicho. Más tarde esa noche, después de que las niñas se acostaron, Michelle volvió a sacar el tema. Me dijo que estaba siendo completamente irrazonable por discutir sobre que ella sacara a sus hijas. Explicó que,
como solo podía ver a sus hijas durante 6 meses al año, quería tiempo especial a solas con ellas. Me acusó de no entender las dificultades de la custodia compartida. Yo lo entendía, lo que no entendía es por qué aceptó cuidar a mi hija y luego la dejó sola. Luego Michelle dijo algo que realmente me molestó. Afirmó que sus hijas podrían sentirse alienadas de su propia madre si no podían disfrutar de tiempo a solas con ella. Añadió que, debido a la diferencia de edad entre Dorothy y Emma, habría muchas ocasiones en las que Dorothy naturalmente sería excluida de las actividades. Le dije que entendía el deseo de pasar tiempo a solas con sus hijas, pero no hubiera aceptado cuidarla si no lo iba a hacer, y si lo hizo, al menos la hubiera llevado con ella. También dejé claro que, si esperaba que nuestra relación funcionara, necesitaba tratar a Dorothy como a una de sus propias hijas. Michelle desestimó completamente mis preocupaciones. Dijo que no entendía su punto porque nunca había lidiado con la custodia compartida. Lo que más me molesta de toda la situación no es que Michelle quisiera tiempo a solas con sus hijas. Antes de vivir juntos, ella las llevaba a parques de diversiones, parques acuáticos y otras actividades. A veces Dorothy y yo nos uníamos a ellas, a veces no. Eso estaba bien antes. Eran 2 hogares separados. Y cuando sus hijas estaban con su padre, Michelle, Dorothy y yo hacíamos cosas juntos, con noches de citas ocasionales cuando Dorothy se quedaba con Carol. Pero ahora, se supone que debemos ser una sola familia bajo un mismo techo. Lo que realmente me molestó fue que Michelle eligió un fin de semana en el que yo estaba trabajando para excluir a Dorothy. Habrá muchos fines de semana entre ahora y junio cuando estaré en casa y podré sacar a Dorothy, o quedarme con ella mientras Michelle hace algo con sus hijas. El momento parece deliberado. ¿Y por qué nadie le dijo a Dorothy sobre el minigolf? Ella solo sabía que traerían comida a casa. Siento que Michelle estaba tratando de ocultar la extensión completa de la salida a Dorothy, lo que me hace cuestionar sus intenciones. Cuanto más pienso en ello, más me preocupa el trato de Michelle hacia Dorothy. Si es capaz de este tipo de comportamiento cuando yo no estoy cerca, ¿qué más podría pasar? No puedo tener a alguien en mi casa que trate a mi hija como una ocurrencia tardía. Actualización 1. Han sido 3 semanas desde mi última publicación, pero siguieron sucediendo cosas desde el día siguiente. Para aclarar algunas cosas, mi hija se ha quedado algunas veces sola en casa, vivimos en un vecindario seguro. Pero siempre de día y por pocos minutos mientras voy por leche o algo que necesitamos, nunca varias horas y menos de noche. Y si eso no te parece la gran cosa, porque a tus hijos lo dejas más tiempos solos, también está el hecho de que Michelle la haya excluido, cuando se comprometió a cuidarla. Pero volvamos a lo que sucedió al día siguiente. Michelle y yo intentamos tener una conversación tranquila sobre los problemas entre nosotros. Le expliqué nuevamente por qué estaba molesto por haber dejado a Dorothy sola en casa, y excluirla de la salida familiar. Pensé que estábamos haciendo progresos cuando Michelle reconoció que podría haber manejado la situación de manera diferente, pero rápidamente añadió que aún se sentía justificada por querer tiempo especial solo con sus hijas. Sugerí nuevamente que podríamos coordinar actividades separadas en el mismo día para que todos tuviéramos tiempo especial sin que nadie se sintiera excluido. Michelle parecía reacia, pero aceptó intentarlo. El siguiente fin de semana, planeé llevar a Dorothy al Museo de Ciencias. Ella quería ver la nueva exposición de dinosaurios. Le conté a Michelle sobre nuestros planes 3 días antes, sugiriendo que tal vez querría unirse junto a Emma y Zoe ese día. Dijo que lo pensaría. La mañana de nuestro viaje al museo, fui a despertar a Dorothy y la encontré ya despierta, llorando sobre la almohada. Cuando le pregunté qué pasaba, me mostró unos mensajes de texto de su amiga, que vive al frente. La amiga había visto a Michelle y sus hijas en el centro comercial la tarde anterior. Habían ido de compras y al cine. Michelle no me había mencionado esta salida ni a mí ni a Dorothy. Al confrontarla, Michelle ni siquiera intentó negarlo. En cambio, dijo, no me di cuenta de que necesitaba permiso para llevar a mis hijas de compras. De nuevo, le dije que no, pero como yo había intentado incluir a todos en una salida familiar, al menos podría habérmelo contado. Ese fin de semana, después de nuestra salida al museo, llevé a Dorothy a casa de Carol más tiempo de lo habitual. Necesitaba tiempo para pensar, y Dorothy claramente necesitaba un descanso de la tensión en casa. Carol notó que algo no estaba bien y me preguntó qué pasaba. Después de explicarle la situación, me ofreció dejar que Dorothy se quedara con ella más seguido si lo necesitábamos. Para la segunda semana, Michelle dejó de fingir que intentaba solucionar las cosas. Comenzó a hacer más salidas solo con sus hijas, a menudo sin avisarme con antelación. Cuando le preguntaba a dónde iban, me daba respuestas vagas como afuera o solo a comprar algo. El punto de quiebre llegó el miércoles pasado. Llegué a casa del trabajo y encontré la casa vacía, excepto por Dorothy, que estaba haciendo la tarea en la mesa de la cocina. Nuevamente, Michelle se había ofrecido a cuidarla luego de la escuela. Y escribo ofreció, porque yo no se lo pedí, esperando que esa sea su forma de solucionar las cosas. Al menos esta vez no era de noche. Me dijo que Michelle se había ido alrededor de las 2:30 de la tarde, diciendo que volverían para la cena. Ya eran casi las 6 de la tarde.
Le mandé un mensaje a Michelle preguntando dónde estaban. Ella respondió que estaban en el partido de voleibol de Emma, que aparentemente había sido programado desde hacía semanas. Era la primera vez que me enteraba de esto. Le pregunté por qué no había llevado a Dorothy, y Michelle respondió que no se hubiera divertido de todos modos. Cuando finalmente llegaron alrededor de las 7:30 de la tarde, noté que habían parado a comer helado después. Emma todavía estaba terminando su cono. Claro, no había helado para Dorothy. Esa noche, después de que las niñas se acostaron, le dije a Michelle que necesitábamos hablar sobre nuestra relación. Le expliqué que su comportamiento estaba creando un ambiente hostil para Dorothy, quien se sentía cada vez más no bienvenida en su propia casa. Le dije que no podía seguir en una relación donde mi hija fuera tratada como menos importante que sus hijas. Michelle se puso a la defensiva de inmediato. Me acusó de intentar controlar su relación con sus hijas, y dijo que no entendía la presión que sentía durante los meses en que estaban juntas. Afirmó que estaba tratando de recuperar el tiempo perdido. Le señalé que parecía perfectamente capaz de incluir a Dorothy en actividades antes de que viviéramos juntos, y le pregunté qué había cambiado. Titubeó en su respuesta, y finalmente dijo que vivir juntos era diferente y más complicado. Cuando le insistí sobre por qué vivir juntos debería significar tratar peor a Dorothy en lugar de mejor, finalmente admitió algo que me dejó sin palabras. Dijo que resentía que Dorothy pudiera quedarse en su propia habitación, mientras que sus hijas tenían que compartir. Sentía que yo estaba priorizando a Dorothy sobre sus hijas, así que ¿por qué no iba ella a priorizar a sus hijas sobre Dorothy? Michelle estaba admitiendo esencialmente que estaba excluyendo deliberadamente a una niña de 10 años, todo por un desacuerdo conmigo sobre las habitaciones. Era mezquino y cruel, y cambió completamente la forma en que la veía. Le dije a Michelle que necesitaba algo de espacio para pensar. A la mañana siguiente, llamé a mi jefe y pedí 2 días de permiso. Empaqué maletas para Dorothy y para mí, y nos fuimos a quedar a un hotel cercano. Le mandé un mensaje a Michelle diciéndole que necesitábamos un tiempo separados, y que debía usar ese tiempo para pensar si realmente quería que esta relación funcionara. Durante nuestra estancia en el hotel, Dorothy y yo tuvimos algunas buenas conversaciones. Sin criticar directamente a Michelle, le pregunté cómo se sentía con nuestra situación de convivencia. Dorothy admitió que últimamente se sentía como si siempre tuviera que andar con cuidado alrededor de Michelle y sus hijas. Dijo que extrañaba cómo solían ser las cosas cuando Michelle le traía pequeños regalos y la ayudaba con la tarea. Ayer, regresamos a casa. Michelle estaba sorprendentemente tranquila. Dijo que había estado pensando en todo, y se dio cuenta de que no podíamos seguir viviendo juntos bajo las circunstancias actuales. Sugirió mudarse temporalmente para que todos tuviéramos algo de espacio. Mencionó que buscaría un pequeño apartamento para ella y sus hijas hasta junio, cuando ellas regresaran con sus padres. Aunque parte de mí quería resolver las cosas, sentí una gran sensación de alivio ante su sugerencia. Le dije que pensaba que eso sería lo mejor. Ella comenzó a buscar apartamentos en línea de inmediato, y tiene algunas visitas programadas para mañana. Así que, eso es lo que está pasando ahora. Michelle se mudará pronto. No estoy seguro de qué significa esto para nuestra relación a largo plazo, pero en este momento, lo único que me preocupa es Dorothy, es mi prioridad. El compromiso está efectivamente en pausa, aunque ninguno de los dos lo ha terminado oficialmente. Actualizaré cuando Michelle encuentre un lugar y se mude. Gracias nuevamente por todo su apoyo y consejos. Actualización 2. Como prometí, aquí está la actualización, aunque haya pasado un mes. Michelle se mudó hace 3 semanas, encontrando un departamento de 2 habitaciones a unos 20 minutos de distancia. Emma y Zoe comparten una habitación allí, lo cual es irónico. La mudanza en sí fue tensa, pero civilizada. Llevé a Dorothy a casa de Carol por el día, para evitarle cualquier drama potencial. Michelle había arreglado que unos amigos la ayudaran a llevarse lo esencial, y yo ayudé con algunos de los muebles más pesados. Para la noche, ya estaban lo suficientemente acomodadas para su primera noche en el nuevo lugar. Desde entonces, nuestra comunicación ha sido mínima. Principalmente mensajes de texto sobre asuntos prácticos como el correo que llega para ella, o coordinar horarios para que pueda recoger más pertenencias. Michelle sugirió que, una vez que las cosas se calmaran, podríamos intentar salir nuevamente, vivir separados, pero manteniendo nuestra relación. Le dije que necesitaba más tiempo para pensarlo. 2 semanas después de la mudanza, Michelle preguntó si Dorothy podía ir a cenar con ellas el viernes por la noche. Tenía mis dudas, pero no quería imponer mis deseos y preferí preguntarle a Dorothy si quería ir. Cuando le pregunté a Dorothy sobre eso, no me sorprendió al decirme que no quería ir. Dijo que ahora se sentía raro. Le dije a Michelle que Dorothy no estaba lista para eso. Michelle no tomó bien la noticia. Me envió un largo mensaje de texto diciéndome que estaba tratando de enmendar las cosas, y que yo no estaba haciendo mi parte. Me acusó de volver a Dorothy en su contra y alejarla de ella y sus hijas. Iba a responder, pero antes de que finalmente lo hiciera sucedieron otras cosas. Carol me llamó preocupada.
Me preguntó si sabía sobre la conversación que Michelle tuvo con Dorothy el mes pasado, poco después del incidente del minigolf. Cuando le dije que no, Carol me explicó que Dorothy apenas se lo había contado. Según Dorothy, Michelle la había apartado una mañana mientras yo estaba en la ducha y le dijo que necesitaba entender que la familia de ella viene primero. Al parecer, Michelle le explicó a Dorothy que, cuando sus hijas estuvieran con ellas, debería dejar de causar drama y quedarse callada. Hay que notar aquí, que yo he intentado incluir a sus hijas. Porque si estábamos viviendo todos bajo un mismo techo, deberíamos al menos intentar hacer algunas cosas juntos. Le dijo que no estaba tratando de ser mala, pero que Dorothy debía madurar y dejar de esperar ser incluida en todo. Dorothy no me había contado sobre esta conversación porque Michelle le pidió específicamente que no lo hiciera, diciendo que solo causaría problemas entre los adultos y empeoraría las cosas para todos. Le dijo a Dorothy que a veces las chicas necesitan tener secretos de chicas. Llamé a Michelle y le pregunté sobre la conversación. Al principio, negó que hubiera sucedido, pero cuando insistí, su historia cambió. Admitió haber tenido una pequeña charla con Dorothy, pero afirmó que yo estaba exagerando. Dijo que solo estaba tratando de ayudar a Dorothy a entender las complicaciones de las familias mezcladas, pero que ella interpretó todo mal. Terminé la llamada diciéndole que necesitaba repensar todo sobre nuestra relación. Al día siguiente, fui a su departamento cuando las niñas estaban en la escuela. Me quité el anillo de compromiso frente a ella, y le dije que no podía casarme con alguien que tratara a mi hija de esa manera. Michelle lloró y se disculpó, diciendo que se había sentido abrumada por los cambios y que no había manejado las cosas bien. Me pidió otra oportunidad. Le expliqué que mi hija es una prioridad para mí, y no puedo estar con una persona que no le brinde el mínimo respeto. Que yo había intentado aceptar a sus hijas, pero ella no estaba haciendo lo mismo con la mía. Le dije que le deseaba lo mejor, pero que nuestra relación había terminado. Cuando me estaba yendo, el comportamiento de Michelle cambió drásticamente. Dijo que me arrepentiría de esta decisión, que estaba tirando algo bueno por nada. Afirmó que ninguna otra mujer soportaría a un hombre que siempre pone a su hija primero. Le dije que no siempre la ponía primero, pero tampoco la iba a dejar de lado por una mujer, que antes de ser su novio y prometido era un padre, y no iba a descuidar esa responsabilidad. Tampoco esperaba que ella fuera una madre para Dorothy, pero no iba a tolerar que la tratara como algo indeseable que forma parte de la casa. Luego le dije adiós y me fui. Cuando llegué a casa, encontré que Zoe había enviado un mensaje a Dorothy preguntando si ahora las odiaba. Esto me rompió el corazón. Los niños estaban atrapados en medio de los problemas de los adultos. Ayudé a Dorothy a redactar una respuesta diciendo que no odiaba a nadie, pero que necesitaba algo de tiempo. También le sugerí que tal vez aún podrían ser amigas en la escuela. Asisten a escuelas diferentes, pero participan en algunas de las mismas actividades a nivel distrital. Esa noche, me senté con Dorothy y tuvimos una conversación honesta sobre lo que había pasado. Le expliqué que Michelle y yo no íbamos a casarnos y que ellas no volverían a vivir con nosotros. Dorothy pareció aliviada, pero también triste. Me preguntó si todavía vería a Emma y Zoe de vez en cuando. Le dije que lo resolveríamos, pero que ahora sería diferente. La última semana ha estado tranquila. Poco a poco estamos volviendo a nuestra rutina como una familia de dos. Dorothy parece más relajada, ríe más y vuelve a invitar a sus amigas a casa, algo que había dejado de hacer con los cambios recientes. En cuanto a mí, estoy procesando una mezcla de emociones. Decepción, porque la relación que pensaba que tenía tanto potencial terminó así. Enojo, por cómo Michelle trató a Dorothy. Alivio, por haber descubierto este lado de Michelle antes de casarme. Y gratitud, por aquellos que me animaron a defender a mi hija. Actualización 3. He dudado en publicar nuevamente, tras más de medio año de no hacerlo, porque no estaba seguro de si había algo relevante que compartir. La vida ha vuelto en gran medida a la normalidad para Dorothy y para mí. Sin embargo, los eventos recientes me impulsaron a escribir esta actualización. Después de terminar las cosas con Michelle, me enfoqué completamente en reconstruir la estabilidad para Dorothy. Redecoramos su habitación, algo que había estado pidiendo hacer durante mucho tiempo, volvimos a nuestras viejas rutinas y pasamos más tiempo de calidad juntos. Carol sigue siendo una presencia constante en nuestras vidas, a menudo se une a nosotros para las cenas de los domingos. A finales de junio, Emma y Zoe regresaron a la casa de su padre, según lo planeado. Michelle me envió un mensaje de texto para avisarme que se iban y me preguntó si Dorothy quería despedirse. Dorothy decidió que sí quería verlas, así que la llevé a visitarlas brevemente. Fue incómodo, pero civilizado. Las chicas intercambiaron información de contacto, aunque, hasta donde sé, no han estado en contacto de manera regular. Durante el verano, Michelle se comunicó ocasionalmente con intentos de reconciliación. Me envió mensajes explicando cómo había reflexionado sobre su comportamiento y se dio cuenta de sus errores. Me pidió que nos reuniéramos para tomar un café y hablar. Rechacé estas invitaciones, manteniendo que mi decisión era final. En agosto, recibí una llamada del exesposo de Michelle, Brian.
Esto fue inusual, ya que solo nos habíamos encontrado unas pocas veces y nunca habíamos hablado en privado. Quería que nos reuniéramos para tomar una cerveza, diciendo que tenía algo importante que discutir. Sé que esto suena a que no acepto tomar café, pero si es una cerveza sí, pero eso no influyó, solo fue la curiosidad. En la reunión, Brian reveló que Michelle me había estado criticando ante amigos en común, alegando que tenía expectativas irracionales, y que finalmente la dejé porque no podía manejar a sus hijas. Más preocupante aún, le había dicho a Emma y Zoe que yo había impedido que Dorothy mantuviera una relación con ellas, pintándome como el villano de la situación. Brian solo se enteró de esto cuando Zoe se molestó al intentar enviarle un mensaje a Dorothy, y no recibir respuesta. Resultó que Dorothy nunca recibió los mensajes porque Michelle había modificado el número. Brian se disculpó por involucrarse, pero dijo que estaba preocupado por el hecho de que las niñas estuvieran siendo utilizadas como peones. Mencionó que Michelle había mostrado un comportamiento similar durante su matrimonio, a menudo creando conflictos entre él y las niñas cuando ella estaba molesta con él. No me lo decía para hablar mal de ella, sino para advertirme que estuviera atento al bienestar de Dorothy. Aprecié su sinceridad y le aseguré que no tenía intención de impedir que las niñas fueran amigas si eso era lo que querían. Intercambiamos información de contacto de las niñas y acordamos facilitar algunos encuentros ocasionales entre ellas, cuando regresaran con Michelle en enero. El mes pasado, casi exactamente un año después de que Michelle y sus hijas se mudaran con nosotros, recibí una carta certificada de Michelle. Dentro estaba una carta de disculpas formal junto con varias páginas de reflexiones sobre su comportamiento. Escribió que había comenzado terapia para abordar sus inseguridades y su patrón de priorizar sus necesidades sobre las de los demás. No pidió reconciliación esta vez, solo reconoció el daño que había causado y asumió la responsabilidad de sus acciones. Le envié un breve mensaje agradeciéndole por la carta y deseándole lo mejor en su camino. Esa fue la extensión de nuestra comunicación. En cuanto a Dorothy y a mí, estamos bien. Dorothy empezó quinto grado con entusiasmo y se unió al club de ciencias de la escuela. Aún menciona a Emma y Zoe de vez en cuando, generalmente cuando algo le recuerda a ellas, pero sin la ansiedad que caracterizaba esas conversaciones en el pasado. He comenzado a salir nuevamente, de manera muy casual y sin presentar a nadie aún a Dorothy. Ahora soy más cauteloso, pero no cerrado a la posibilidad de encontrar a una pareja que realmente respete el vínculo que tengo con mi hija. Carol sigue siendo alguien muy importante en nuestras vidas, interviniendo siempre que es necesario y brindándole a Dorothy una guía femenina constante. A menudo me he preguntado cómo habrían sido las cosas si Michelle hubiera asumido su rol en la vida de Dorothy, con el mismo desinterés y generosidad que Carol demuestra todos los días. La habitación que brevemente fue de Emma y Zoe ha sido convertida en una habitación de huéspedes combinada con oficina en casa. Si hay algo que he aprendido de esta experiencia, es que no se puede comprometerse cuando se trata de la seguridad emocional de tu hijo. Ninguna relación vale la pena si tienes que ver a tu hijo reducirse, sintiéndose no bienvenido en su propio hogar. Actualización 4. Esta sería la época en la que Emma y Zoe volverían a la ciudad a pasar tiempo con Michelle, y Dorothy aprovecharía para compartir con ellas. Pero el padre de las chicas ha obtenido la custodia completa, y ahora vivirán a tiempo completo con él en la otra ciudad. Esto no impide que ellas mantengan una relación, al menos virtual. Dorothy ha estado escribiéndose con ellas, especialmente con Zoe. Ahora, con lo que sucedió y que descubrí luego de una llamada de Brian, el padre de las chicas, para contarme que sus hijas no vendrían. Habían estado teniendo algunos desacuerdos entre él y Michelle, que llevaron a que Michelle intentara un movimiento para conseguir la custodia completa de ambas hijas. Había estado diciéndole a Zoe por mensajes que, si decía una pequeña mentira, entre comillas, sobre su padre, ella podría regresar antes de tiempo a verla. Zoe había querido regresar a la ciudad para ver a algunas amigas, además de Dorothy, lo cual fue utilizado por Michelle. Zoe no debía hablar de esto con nadie por el momento, hasta que llegara el momento adecuado, pero lo mencionó a Emma y ésta habló con su padre. Finalmente, Brian usó eso para pedir la custodia completa de sus dos hijas, ya que tenía las pruebas en el teléfono de Zoe. Ahora Dorothy está un poco triste con el resultado, porque ella solo quería ver a las chicas. Pero ahora estamos planificando un viaje a su ciudad, ya que es un destino turístico interesante, y servirá para que mi hija se encuentre con ellas. Con Michelle no hemos tenido más contacto desde lo que ya mencioné en otra oportunidad, y viendo las cosas que sucedieron, me alegro de no haberlo hecho. Comparando lo que intentó hacer con Brian, con lo que hizo conmigo y Dorothy, parece hasta que ha sido algo bastante suave. Así que eso es todo. Una pequeña actualización de esta historia.